que en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Merece gloria y honra, cunos manas a vos, Señor, nos adoramos, vos merece gloria y honra, cunos manas a vos, Señor, nos adoramos. Aplauda la presencia del Señor en esta noche, porque Él lo merece. ¿Usted lo cree? El Señor lo merece, amén. Qué bueno es nuestro Dios.
Gracias al nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Una vez más, ¿cuántos estamos contentos? Dios ha sido bueno, amén. Dios ha sido bueno con usted. Su misericordia es nueva cada mañana, amén. Gloria al nombre de Jesús. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros hermanos, amigos que nos visitan, amén. Bienvenidos en el nombre del Señor. Dios ha sido bueno, amén. Una vez más, su misericordia es para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Quiero darle la bienvenida muy especialmente a nuestros varones de verdad. A ver, ¿dónde están? Gloria a Dios. Una vez más, ¿dónde están los varones de verdad? Gloria a Dios. Estamos contentos, amén. Es una gran bendición, hermanos, este evento de los caballeros para toda la iglesia, para nuestros varones. Y les quiero felicitar, ¿cierto? A ver, levante las manos, ¿dónde están para distinguirlos? A ver, ¿dónde están? Ahí, ¿cierto? Hermanos, les felicitamos en el nombre de Jesús. Para nosotros es gratificante poder verlos acá todos ustedes y poder nosotros servir. Estamos, la directiva, nosotros todos estamos para servirle, para cada uno de ustedes, para que ustedes puedan estar cómodos y puedan escuchar palabra de Dios. Palabra que nos va a ayudar, amén, a formarnos cada día más, para volvernos cada día más varones de verdad. Quiero invitarlos en esta noche, tarde, que leamos la palabra de Dios para así continuar rápidamente. Libro de Primera de Corintios, capítulo 16. Vamos a leer un solo versículo de la palabra de Dios. Un versículo que es muy corto, ¿cierto? Pero su contexto dice mucho. Todos lo tenemos. Primer libro de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Vamos a proyectarlo en la pantalla cuando todos lo tengamos. A ver, ¿todos lo tenemos? Vamos a leerlo pero con conocimiento, ¿cierto? Con entendimiento. Vamos a leerlo de una forma que podamos entender. Dice la palabra de Dios, quiero que lo lean los hombres de verdad, todos a una sola voz, y lo decimos ya. Dice, velad. Cuando habla de velad, dice, significa estar atentos, despiertos, alertas espiritualmente. Y lo segundo que dice, y estad firmes en la fe, significa no tambalear, ¿cierto? Los hombres de verdad necesitamos aprender, hermanos. No es fácil, ¿cierto? Pero necesitamos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Algunos están viviendo horas extra, tiempo, momento, porque no sabemos, ¿cierto?, qué día nos vamos a ir. Así que necesitamos irnos bien, ¿cierto? Necesitamos estar firmes siempre. No sabemos qué día vamos a irnos de este mundo, ¿cierto? O venga el Señor por su iglesia, o nosotros vayamos a esperar ese sonido de esa trompeta, ¿cierto? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo puede creer? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y lo tercero dice, portaos varonilmente. Pablo está diciendo, sean valientes, maduros y responsables. ¿Cuántos queremos esforzarnos? Amén, ¿cierto? Esforzarnos. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que hagamos aquí, hermano, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. Vamos a alabar al Señor en esta noche, pero antes de ello vamos a presentarnos delante del Señor, ¿cierto? Cada uno de nosotros venimos con un culto para nuestro Dios, una manera, como decía Pablo en Romanos 12:1, que dice, Pablo nos invita a presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Así que en esta oración, prepárese usted, deje todo lo que usted está pensando en esta noche, que dejó por ahí, problemas, negocios, todo lo que usted tenga, déjelo y dígale, Dios, hoy vengo a presentarme como sacrificio vivo. ¿Quiere usted elevar esta oración en esta noche? Soberano Señor y Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, necesitado cada día de ti, Señor, de tu presencia, de tu aprobación, Señor, de tu respaldo, Dios, de tu guía, tu dirección. Ayúdanos en esta noche, Señor, que podamos ofrecerte una ofrenda agradable, Dios.
con un corazón contrito y humillado, Señor. Nos enseñaban, Señor Jesucristo, que los hombres de verdad, Señor, no escuchan con los oídos, sino con su humildad. Aprende y enséñanos, Señor, enséñanos a poder escuchar con la humildad, con una humildad de corazón, Señor. Y vamos a alabarte en esta noche porque tú lo mereces, Señor, porque tú nos creaste con propósito, Señor, para adorar tu nombre. Vamos a alabar al Señor en esta noche, mis amados hermanos. Aleluya, bata sus manos esta noche porque aquí está la presencia del Señor. Vamos a cantar y a glorificar su nombre. Tu nombre
espinos, me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, me hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Levanta tu voz y dale Te la doy gloria al gloria, Señor. gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias. Levante su voz y dígale. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. Amén. El hecho de que usted y yo esté aquí en esta noche quiere decir que Dios ha sido bueno. ¿Usted la puede creer? Dios ha sido bueno. ¿Cuántas personas están allá afuera? Pero nosotros estamos aquí, en la mano del Señor, en su presencia, en el mejor lugar. ¿Usted la puede creer? Ese es el mejor lugar, hermano. Casa de Dios y puerta del cielo. Presencia de Dios. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Quiero invitarle en esta noche que tome asiento, hermano. Quisiera pedirle el favor a nuestro hermano Giovanni y a nuestro hermano Felipe, si pueden ser tan amables, y colectar la ofrenda del pueblo del Señor. Mientras que ellos colecten la ofrenda, quisiera pedirle a nuestro pastor que pase en esta noche y si tiene anuncios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una vez más, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Dios es bueno. Dígale a su vecino, siempre bueno. Gloria a Dios. Bueno, estamos llegando ya cerca, hombres de verdad. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Creo que Dios nos ha bendecido estos días, ¿verdad que sí, hermanos? Ha sido bueno con nosotros. Hemos entendido que realmente ser hombre es más que estar en un cuerpo. Ser hombre es más que tener una voz masculina. Ser hombre abarca otras áreas de nuestra vida. Amén. De hecho, el término hombre en la Biblia tiene diferentes connotaciones. No siempre que lo escuche usted estará hablando del mismo tipo de hombre. Amén. Así que, hermano querido, qué bueno que podamos entender. Dios quiere que subamos de nivel. Gloria al nombre del Señor. Había el hombre raso, había el hombre soldado en la Biblia, pero también había el hombre administrativo y el hombre de rasgos generales. Amén. De superioridad. Ese es el que Dios quiere que nosotros seamos, hombres de alto nivel. Amén. En todas las características de la vida, hermano que está aquí, varón que está aquí, Dios quiere que usted y yo subamos de nivel. Amén. Y no solo Él lo quiere, es que nos beneficia a nosotros. Amén. Nos beneficia a nosotros. Será una bendición para nuestra familia. Amén. Cuando hay un hombre de qué, será una bendición para la iglesia. Sí que seremos bendición para la iglesia. Amén. Cuando seamos hombres de verdad. Gloria al Señor. Pero, hermano, Aruba necesita hombres de verdad. Que marquemos la diferencia donde estemos, donde nos paremos, donde vayamos. La gente pueda decir, así como se le dijo a Natanael, dijo el Señor: he aquí un israelita en quien ¿qué? En quien no hay engaño. Qué bueno que la gente pueda decir: he ahí un verdadero cristiano. He ahí un hombre varonil que se porta varonilmente. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, estamos tomando la ofrenda en esta noche. Qué bueno hacerlo.
vira mi ron, ela pone mi pia para saber, ela risa mi si, ela vira mi ron, ela pone mi pia para saber. Mira aquí, cocinhoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, cocinhoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. La gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Y su nombre santo Aleluya. Yo creo que Él merece ese aplauso mucho mejor. Al alto y sublime. Qué grande es Él, qué maravilloso es Él. Qué bueno es Él, hermano.
Qué bueno alabarle, qué bueno alabarle, qué bueno decirle algo. Qué bueno que puedas decirle desde lo más íntimo de tu corazón algo a Dios en esta hora. Dígaselo al Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a orar a Dios, que Dios nos bendiga con su palabra. Vamos a darle buen espacio a nuestro hermano Cristian Campuzano para que nos predique la palabra del Señor en esta noche. Le damos la bienvenida a todas las damas. Ya nos hacían falta, ¿cierto que sí? Ay, varones. No mucho, hermanas. Y eso fue que nos están, vean. ¿Nos hicieron falta o no? Eso sí, ahorita sí que convenzamos. Gloria a Dios. Bienvenidas las hermanas, los jóvenes, los niños. Qué bueno estar aquí. Hemos tenido ya 3 conferencias de este congreso, 3 conferencias bastante importantes para nuestra vida. Poder ir más lejos, hermanos. Una vez más decirle, hombre no es el que habla duro solamente, o el que va al gimnasio y tiene un cuerpo esbelto. No, realmente en Dios es una persona de una dimensión de vida distinta. Vamos a decirle a Dios que nos hable, porque de esos hombres de verdad dependen las familias. Escúchelo, de hombres de verdad dependen las familias. Y de la familia depende la sociedad y el mundo. Así que esto está entrelazado. De nosotros depende la familia y de la familia depende la sociedad. Vamos a orar a Dios. ¿Por qué no le dice a Dios que nos hable? Señor Jesús, una vez más estamos ante ti, invocando tu nombre, Dios, exaltándote, bendiciéndote, tributándote honor y gloria, reconociendo, Dios, que solo tú eres exaltado. Solo tú eres digno de ser alabado, Dios. Tú eres único, no hay otro. Eres incomparable, eterno, bendito. Oh Dios, a ti la gloria, Señor. Te pedimos que nos hables esta noche. Usa a tu siervo, Dios, tú sabes hacerlo. Tú conoces la necesidad de cada hermano, hermana, cada joven, cada persona que está en esta noche, en este servicio, a quienes nos escuchan a través de las redes sociales. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Dios. Danos esos corazones sensibles ante tu palabra, Dios. Hombres reverentes ante tu palabra, Dios. Hombres que sepan guardar y acatar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano Cristian con nosotros, y que Dios nos bendiga en esta noche. Amén. El Señor Jesús les bendiga, hermanos. Gracias al Señor por este tiempo precioso en la presencia de Dios. De verdad que lo hemos disfrutado al máximo. Amén. Hay momentos En que palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Señor. Una vez más cantamos, hay momentos. Hay momentos en que
vez más te agradezco, dígaselo con el corazón. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco. Y todo lo que harás. Alguien puede decirle: Señor, gracias por lo que harás. No solamente por lo que has hecho, por lo que haces, sino que mirando a mañana sé que seguirás haciendo, y por eso hoy te agradezco. Den un aplauso fuerte al Señor Jesús en esta noche. ¡Oh, gloria a Dios! Gloria a Jesús. Quiero que leamos un versículo de la palabra que está en segundo libro de Reyes, el capítulo número 4 y el verso número 1. Mientras usted se ubica, saludar una vez más esta iglesia tan hermosa en Aruba. Gloria al Señor Jesús. Qué bendición estar con ustedes, hermanos, estos caballeros con los que Dios nos ha permitido ya compartir estos 3 días, que han sido días de bendición para nosotros, ¿verdad, hermanos? Así que, hermanas, yo espero que usted vea el cambio, ¿verdad? ¿Quieren ver el cambio, hermanas? Bueno, hay unas más que otras, gloria al Señor. Vamos a leer un texto bíblico, hermanos, y saludar a mi pastor, a su amada esposa, a su familia, que nos han atendido tan bien, que no hay cómo expresar nuestra gratitud. De verdad que uno se siente indigno de tantas bendiciones. Vamos a meditar en la palabra del Señor, amén. El segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 1. Leamos todos a una sola voz el versículo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Digamos gloria a Dios. Digamos nuevamente gloria a Dios. Siéntense, hermanos, por favor. Una historia de familia. Una historia de familia. Bueno, no se necesita mucho tiempo para que las cosas cambien, ni para bien ni para mal. Así es la vida. Las cosas cambian muy rápido. Usted está enfermo y le pueden decir: oiga, le hicimos un examen y salió bien. Ya, dígame. Pero también usted está sano y le pueden decir: le hicimos un examen y salió mal. Digan amén. Porque así es la vida. Esto es una cuestión que cambia muy rápido. Y esta mujer parece que tenía a su esposo, parece que tenía su vida normal, pero un día le cambió la vida. Y, hermano, hay días de días y hay temporadas de temporadas, pero hay veces en la vida que todo se junta. Yo no sé si le ha pasado o no le ha pasado, pero hay días, hermano, que usted se riega el chocolate en la camisa blanca, y cuando sale un carro pasa y lo moja la ropa en el charco, y llegando al trabajo se tropieza y se tumba un diente, y el jefe lo está esperando para decirle que trabaja hasta ese día. Oiga, pastor, no sea exagerado. Pero hay días así, hay temporadas así. Y quisiera que pensáramos en esta mujer, porque nosotros leemos la Biblia a veces con mucha prisa y no pensamos en lo que está pasando allí. Esta mujer, primero se le muere el esposo.
Hermano, y por más que usted diga que no quiera a su esposo, déjelo que se muera y verá que sí lo quería. ¿Sí o sí? Entonces se le murió el esposo. Y ella, que está llorando a su esposo, pero para completar ahora que está que ha quedado viuda, pues entonces ahora viene una persona a la que su esposo le debía plata, y en vez de solidarizarse con el dolor de la viuda, dice: bueno, vengo a cobrar, lo siento mucho, pague. No tengo plata. O sea que la dejaron viuda y pobre también. Así que todo se empezó a juntar. Pero aparte ahora le dicen: si no tienes plata, porque en ese tiempo, si no había plata, la deuda se pagaba con personas que fueran esclavos. Entonces dice: como no tienes plata, entonces voy a coger a tus 2 hijos en compensación de la deuda que tu marido me tenía. Cualquiera podría pensar: oiga, qué marido irresponsable ese que se fue. La deja en la calle, la deja sin plata, y aparte ahora le vienen a quitar los hijos porque no pagó la deuda que él tenía. Y entonces esta mujer enfrenta a quedarse viuda, quedarse pobre, y ahora está a punto de perder también a sus 2 hijos. ¿Qué hacer cuando todo se junta en la vida? ¿Qué hacer cuando los tiempos se ponen difíciles? ¿Qué hacer cuando la vida se pone compleja? La solución es muy sencilla. No importa cuán difícil se ponga la vida, recuerda que torre fuerte es el nombre de Jehová nuestro Dios, y que a él correrá el justo y será levantado. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? No tienes que ir a otro lugar cuando la vida se ponga difícil. Ven a los pies de Cristo. No tiene sentido llorar en otro sitio. Las lágrimas no tienen sentido en otro lugar, sino en la presencia del Señor. Allí no solo te desahogas, sino que ves la mano de Dios, la poderosa mano de Dios obrando a tu favor. Cuando las cosas no salgan bien, recuerda que tú tienes 2 rodillas y que tienes un Dios que está atento a tu clamor las 24 horas del día. Alguien diga amén. Y hermano, uno cuando es un líder, uno le dice a la gente: no me traiga problemas, tráigame soluciones. ¿Sí o no? Uno dice eso. Hermano, es que pasa esto, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pues yo no sé, no, traiga soluciones. Gracias al Señor, porque Dios no es así. Uno le trae los problemas y él pone la solución. ¿A cuántos les consta que eso es verdad? Entonces llega esta mujer a donde el profeta y le dice: tu siervo, mi marido, ha muerto, tú sabes que era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y la primera reacción de Eliseo es: ¿y qué quiere que haga? ¿Qué te haré yo? O sea, como que dice: yo cómo le soluciono eso a su merced. ¿Qué puedo hacer yo a su favor? Pero él dice: bueno, dime qué tienes en casa. Declárame qué tienes en casa. ¿Qué tienes? ¿Con qué cuentas? Como que cuando un hermano le dice a uno que está endeudado, uno le dice: bueno, ¿y cuánto puede usted gestionar? Como para mirar cómo le ayudamos, ¿verdad? Pero entonces ella hace un inventario, hermano querido, y yo no sé, pero yo sí quisiera que usted pensara cuando mira la Biblia, que la Biblia no dice las cosas por decirlas, sino que lo que la Biblia dice es así. Y esta mujer dijo: tu sierva ninguna cosa tiene. Yo no tengo nada, excepto una cosa. Hermano, no tenía, parece que no le había dejado ni una buena cama, no tenía un carro, no tenía un televisor, no tenía una nevera, no tenía un aire acondicionado, no tenía nada. Ella hizo el inventario de lo que tenía en su casa y le tiene que decir: lo único que me queda es una vasija de aceite. No me queda absolutamente nada más, solo tengo eso. Y entonces el profeta, el hombre de Dios, reacciona ante eso, pero no reaccionó como Elías. Porque Elías, si este hubiera sido un buen discípulo de Elías, dice: bueno, así ha dicho Jehová, el aceite no escaseará, y se acabó el problema, ya. Pero nosotros tenemos que entender que Dios no tiene un molde para hacer milagros.
Porque es que nosotros a veces queremos que Dios haga las cosas como las hizo en Pepito o en Juanito. Yo quiero eso que hiciste. No, pero es que Dios no tiene moldes para hacer milagros. Dios los hace como a Él se le ocurren. No hay dos milagros igualitos. Mire usted que el Señor sanó un poco de ciegos y a todos lo hizo diferente. A uno le escupió y lo mandó por allá a lavarse. A otro le tocó y le dijo ya está listo, ¿verdad? A otro lo tocó una vez y dijo veo borroso, lo volvió a tocar y quedó bien. No se preocupe por Dios cómo hace los milagros. Descansen que no importa cómo los haga, siempre le quedan bien hechos. Siempre le quedan bien. Alguien diga gloria a Dios. Entonces no dijo, listo, vete para tu casa porque así ha dicho Jehová. El aceite no escaseará. No, espérate. Porque entonces a una viuda que está a punto de perderlo todo, que acaba de llorar a su hombre, ahora la hace partícipe del milagro. Y yo quisiera que usted entendiera que a veces usted y yo somos parte del milagro que Dios quiere hacer. Es que muchas veces nosotros nos queremos sentar a esperar que Dios haga. Señor, tú tienes todo el poder. No, es que eso es verdad, así no lo digamos. Él tiene todo el poder. Pero a veces Él quiere que tú participes de lo que Él va a hacer. Yo no sé si aquí hay hermanos y hermanas que quieren participar en lo que Dios va a hacer. Hermanos, yo no sé, pareciera a veces que los hombres de Dios como Eliseo no sintieran. La ve que está llorando, la ve que está mal y le dice, listo, ya tengo la solución. Vaya y pida vasijas prestadas. Uy, hermano, pero ¿qué le pasa si es que esa mujer está en un mar de lágrimas? ¿Cómo la va a mandar ahora a que pida vasijas por todo el barrio? Y prestadas. Vaya y empiece a golpear en todas las casas y pida vasijas. Porque ahí están las múltiples formas en las que el Señor sabe obrar. Vaya y pida. Él no le dice nada más, solo dice, solo vaya y pídalas. Usted va a ser partícipe del milagro. En otras palabras, actúe. Hermano, yo le invito en el nombre del Señor, deje de estarse quieto pidiéndole a Dios que haga las cosas y actúe en el nombre del Señor Jesús. Levántese y haga que las cosas pasen en Dios. Muévase, movámonos. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Alguien quiere aplaudir al Señor en esta noche? Vamos a participar de lo que Dios quiere hacer. Vamos a movernos en fe. Ve y pide para ti. Si se la imagina esa mujer golpeando. Buenas tardes, Bessie. Es que quisiera que me prestara una vasija, pero que esté desocupada. Porque cuando Dios va a hacer un milagro, Dios no tiene que mendigarle nada a nadie. Dios nos dijo, si te la dan a la mitad, pues recibe a la mitad. Si te la dan llena de aceite, pues recíbela. Al fin y al cabo no. Las quiero vacías. Porque que las va a llenar soy yo. No me las traigan ni a la mitad ni a no, las quiero desocupadas. ¿Qué tiene ahí? Tengo aceite, no bótelo porque las necesito vacías. Y se fue, hermano, mandó no sé si ella con sus hijos. ¿Quién le negaría, hermano? Yo no sé, pero Dios, ¿quién le negaría una vasija vacía a una viuda? Si yo tengo una vecina que se queda viuda y me pide un balde, yo se lo regalo. Pero no, lo quiero prestado. Porque lo vas a devolver. Y sé qué va a pasar cuando lo devuelvas. Entonces quiero que sean prestadas. Bueno, y arrancó y se fue por todas partes. Y tenía, pero él le advirtió, no pocas. Yo sí quisiera, hermano, que usted dimensione a Dios. Porque nosotros a veces hay cosas que pensamos que Dios no las va a hacer. Pero Dios puede hacer cualquier cosa. Dimensione a Dios. Usted le queda más fácil dimensionarlo. Salga y asómese a esa playa y mire todo lo que usted pueda ver de agua y piense que esa agua le cabe a su Dios aquí. Y cuando usted entienda eso, usted va a saber cuán grande es su Dios. Nosotros no somos unos pobrecitos. La gente no tiene por qué tener lástima de nosotros. Ni usted inspire lástima. Su Dios es el dueño del universo. Su Dios es el todopoderoso. Su Dios es el creador.
Su Dios es el Salvador. Su Dios es el amo, dueño y Señor del mundo y su plenitud y de los que en él habitan. Ese es el Dios de la iglesia de Aruba. No estamos huérfanos, tenemos Dios. Apláudalo con ganas en esta noche. Entonces créale a Dios. Pida vasijas, pero no pida poquitas. Dios lo único que le advirtió fue eso: no pida poquitas, no pocas. No le dijo cuántas, pero sí le dijo que no poquitas. Entonces, hermano, cuando usted crea que Dios va a hacer algo, póngale fe a eso. Póngale fe, que con toda la fe que usted le ponga, igual Dios lo va a sorprender. Eso es lo bonito de Dios. Que yo puedo, pues, ¿será que Dios es capaz de hacer eso? Y cuando usted se da cuenta, Dios pasa derecho. Porque no sé su Biblia, pero la mía dice que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos o pedimos, por el poder que actúa en nosotros. Es que ustedes tienen las cosas aquí en la nariz y a veces no las vemos. ¿Usted cree, hermano, que hay obras en Colombia donde el evangelio es el pan de cada día? Nosotros tenemos más de 5,000 pastores en Colombia. Y hay obras allá que llevan 30 años, 20 años, pagando un arriendo en un saloncito que no sea ni una cuarta parte de eso. ¿Dios está ahí? Sí, claro que Dios está en cual Dios no necesita propiedad para estar en algún lado. Dios está ahí. Pero ustedes que están aquí, lejos de allá, deberían de darle gracias al Señor de que en estos ¿cuántos años? 13 añitos y pico. Miren lo que Dios ha hecho en Aruba. Bueno, para encontrar un templo como estos en Colombia hay que andar siempre un poco. Y hay un templo en cada barrio, en cada esquina. Pero hermano, aquí hubo un hombre que le creyó a Dios. Y hermano, vea lo que Dios ha hecho. Vea esto. Vea ese pedacito de casa que están haciendo ahí al lado. Y aún eso es grande. Sí, gloria a Dios. Podríamos tener un templo más grande que este, pero desocupado. Pero mírese, hermano, usted es el resultado de un hombre que le creyó a Dios y vino a predicar su palabra. Y hoy bautizamos 6 más para la gloria de Dios. ¿Le queda a usted alguna duda que el Dios que usted tiene es capaz de hacer cualquier cosa? Alguien levante la mano creyendo que esta noche Dios puede hacer un milagro en su propia casa, en su vida, en su salud, en su economía, en su familia. Si va a aplaudir, hágalo con ganas, por favor, es que Él se lo merece bien. Pide vasijas, pero no pidas poquitas. Y cuando las tengas, ¿qué tienes que hacer? Enciérrate en tu casa. Yo sí quisiera que los pentecostales vivamos una vida cristiana que trascienda las 4 paredes del templo. Está bien que Dios aquí puede obrar, pero ¿quién dice que tú no puedes ser lleno del Espíritu Santo en tu cuarto? ¿Quién dice que Dios no te puede sanar allá en tu casa, en tu cama? ¿Quién dice que no? Que no puedes recibir un don de parte de Dios allá. ¿Quién dice que no? El milagro fue en la casa, encerrada, porque el Dios que yo tengo no lo limitan 4 paredes. Él se mueve a donde se le da la gana de moverse. Enciérrate en tu casa. Entonces, hermano, claro que yo he tenido experiencias con Dios en las iglesias, pero he tenido unas muy hermosas allá en mi casa, en mi cuarto. Y eso es lo lindo de este Dios, porque un Dios que uno no lo pueda sentir sino en la iglesia, a mí no me serviría ese Dios así. A mí me sirve un Dios que yo lo puedo sentir en la casa, que si yo me estoy duchando y lo adoro, aleluya, yo lo puedo sentir.
Y cuando voy camino para el trabajo, si quiero, lo puedo sentir. Y cuando estoy por allá solo y aburrido y triste, si quiero, lo puedo sentir. Y cuando siento que nada vale la pena, ahí lo puedo sentir. Me sirve un Dios que vaya conmigo a todas partes. Me sirve un Dios que esté a mi lado. Y si tú quieres, lo puedes sentir en esta noche. Alguien lo está sintiendo. Alguien lo está sintiendo porque Él está aquí. Entonces, hermano, Dios puede obrar en tu casa. Enciérrate y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, colócala para ti. Oiga, hermano, pensemos en eso. Yo tengo una vasija de aceite aquí. Bueno, esto no es. Pero si yo tengo esto aquí y pienso que esto está desocupado, porque seguro que las vasijas no eran de la misma medida, pero hay principios que son lógicos. Este contenido que está aquí podría llenar esto. ¿Por qué? Es que eso es lógico. Usted no necesita ir a la universidad para entender eso, ni yo tampoco. Es que eso no se puede porque es más pequeño. Y lo que hay ahí es más pequeño que lo que necesito llenar. Entonces ese es nuestro mundo. Y nosotros, por más que intentemos, no podemos salirnos de esa forma de pensar. Pero en el mundo de Dios pasan cosas inexplicables. Y los milagros de Dios, por regla general, son eso, son milagros. Un milagro es algo que no se puede explicar, que es extraordinario, que es maravilloso, pero que usted no puede saber qué pasó ahí. Y entonces esta mujer agarró una vasija con un poquito, iba a llenar un balde así y empezaba. Pero cuando ella miraba ahí estaba el poquito de aceite que tenía. Pero lo mágico era que cuando ella le echaba al otro, empezaba a botar y 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 a botar hasta que la llenaba hasta arriba. O sea, pero ¿qué está pasando aquí? Es que hay un Dios que cuando Dios está en el asunto, hermano querido, pasan ese tipo de cosas. Entonces, pues, quitó esa, preste otra y con la misma chiquitica, es que, hermano, y salía aceite hasta que la llena hasta arriba. Usted podrá escoger hoy si cree que eso es verdad o que eso es carreta o paja. Dice, no, ese pastor si habla paja, eso. Bueno, pero lo que dice la Biblia es eso. Y lo que dice la Biblia yo lo creo, aunque no sea capaz de explicarlo. Es que no me interesa explicarlo, porque a Dios no lo puedo entender con esta mente. No, mis pensamientos no son los suyos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos, más que mis pensamientos. Entonces, hermano, no se preocupe por entender a Dios. Pero yo tengo cáncer, ¿y cómo me va a sanar Dios? ¿Qué importa cómo lo va a hacer? Los hombres dicen, bueno, no te podemos sanar, pero te hacemos unas quimios, de pronto funcionen. Pero tú te metes en ese mundo y vives en esa lógica, pero Dios no. Dios dice a una viejita, vaya, póngale la mano encima y diga en el nombre de Jesús, sea sano y ya. ¿Qué pasa ahí? No me pregunte qué pasa ahí. Yo lo único que sé es que al Señor le dijeron, las enfermedades también se nos sujetan en tu nombre. Ah, bueno, entonces háganle, sigan haciéndolo. No permita que el no entender algo le cuestione su fe. Es que en este mundo de Dios, hermano, ¿cómo le explico? En este mundo de Dios los cuadrados no son cuadrados y los círculos no son redondos. En este mundo de Dios todo es posible. Lo que a usted no le cabe en la cabeza puede pasar. En el mundo de Dios las cosas son inexplicables, pero reales. Yo quiero escuchar un aplauso de alguien que ha visto a ese Dios obrando en su mundo. Eso que está allá, Dios lo trae a este mundo material y aquí hace cosas inexplicables y poderosas. Alguien aplauda la gloria de Dios en esta noche, por favor. Déselo con ganas.
¿Usted cree que a mí me importa cómo hizo el Señor para que esta gente del horno no se quemara? ¿O usted cree que yo voy a pensar que esas eran unas llamas de papel como las que colocamos en las chimeneas de la casa? Para que usted no piense así, el Señor permitió que otros se asomaran y quedaran muertos de una. Porque si eso no pasa, decimos, es que no estaba prendido del todo. Porque así somos. ¿O usted piensa que es que los leones donde tiraron a Daniel eran de peluche? Pues para que usted no piense eso, tiraron a otros después y se los tragaron. Porque si eso no pasa, decimos que los leones estaban llenos. Pero a Dios no le gusta dejar cabos sueltos. Dijo, quiero que vayan a ese horno, que lo calienten, y quiero que se aproximen unos hombres bien grandes. Y cuando se arrimen allá, el solo calor los va a matar. ¡Pum! Y después que metan a los míos, amarraditos y todo, que yo me encargo de sostenerlos ahí adentro. Porque cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. ¡Oh, aleluya! Y el Dios que guardó a Daniel del foso de los leones dijo, listo, no, pero no lo voy a dejar así porque no quiero cabos sueltos. Traigan a los que acusaron a Daniel. ¿Cómo es posible que un león o unos leones duermen con Daniel toda la noche? Pero por la fe taparon bocas de leones. Pero ¿cómo es que duermen toda la noche y al otro día les da hambre de un momento a otro? Y cuando sacan a Daniel, los gatitos volvieron a ser leones. Y entonces tiran a los otros y lea la Biblia que dice que no habían caído sus cuerpos al fondo cuando ya los leones se habían apoderado y les habían partido los huesos. Es que hay una diferencia, hermano. Malaquías lo dice, os volveréis y entenderéis que Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. El Dios que tenemos, yo no sé si usted va a decir amén. Hoy, en el 2025 todavía es capaz de tapar la boca de los leones. Hoy Dios todavía puede abrir el mar. Hoy Dios todavía puede hacer algo grande. Usted verá si lo alaba o no lo alaba. Usted verá si lo glorifica o no lo glorifica. Pero a Él le gusta que su pueblo lo adore. Empezaron a llenar vasijas. Y todas empezaron a ser llenas, todas. Y cuando llenaba una y le dice la mamá, contenta, ¿no? Tráigame más. Y va el chino y busca y dice, ay, mamá, no hay más. Y la Biblia dice, entonces cesó el aceite. Y nosotros leemos eso y no le prestamos atención, pero eso es muy poderoso. Eso quiere decir que ese día el límite del milagro estaba en el hombre. Así de sencillo. Porque si hubiera, hermano, yo no sé, pero yo soy de creer cosas como estas. Yo creo que si Jonás no se arrepiente, todavía estaría vivo dentro del pez. Ahí estaba vivo hasta que se arrepintiera y lo vomitaran. Hoy estaría vivo. Y creo también que si esta mujer hubiese tenido vasijas suficientes hasta hoy, todavía estaba echándoles aceite. Porque es que Dios no tiene límites, hermano querido. Si puedes creer, al que cree la mayoría de las cosas, no. Crea eso hoy, hermano. Si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Habrá uno que crea en esta noche con todo el corazón que aquí está ese Dios que yo estoy predicando. Habrá un enfermo que crea que esta noche puede recibir sanidad en el nombre de Jesús. Habrá alguien que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, que sea capaz de creer que aquí está el que bautiza con Espíritu y con fuego. Dele libertad, Señor, ahora en el nombre de Jesús.
Bueno, tú verás si le pone el límite hoy al milagro. El Señor dijo un día a alguien: conforme a tu fe será hecho. Es conforme a tu fe, no conforme al poder de Dios, porque el poder de Dios ya está probado. Lo que nos falta probar es tu fe. No le pongas límite esta noche al Señor. Cree que Dios puede hacer algo poderoso aquí y ahora. Hermano, bueno, llenó esas vasijas y se fue para donde el varón de Dios y lo contó. Mire, hermano, aquí es donde uno ve que se cumple ese texto que dice que Dios hace más abundantemente. Porque ella fue allá por un problema. ¿Cuál era el problema? Una deuda. Ese era el problema por el que ella fue a consultar. Pero nosotros tenemos un Dios que piensa más. Yo por eso digo que hasta que Dios no ponga un punto final, cualquier cosa puede pasar. Oiga, yo no predico largo. Ayúdeme a tocar el piano, hermana. Pues que yo creo que lo que el Señor quería decirnos ya nos lo dijo. Ahora vamos a ver cuál es su respuesta frente a lo que Dios dijo. Mire, hermano, hay veces que el mundo pone un punto y dice hasta aquí, y Dios es experto en cambiar esos puntos en comas. Es decir, no va a terminar. A veces los médicos dicen no hay nada que hacer, punto. Pero Dios cambia eso en un punto seguido y fue sana. A veces tú mismo, a veces te escuchan, hermano, a veces tú mismo le pones un punto a la historia y dice punto, ya no clamo más por mi esposa, punto. Punto, ya no clamo más por mis hijos, no hay nada que hacer. Pero hoy Dios tiene aquí el lapicero listo para cambiar los puntos finales en comas y seguir escribiendo una historia. ¿Lo crees, iglesia? ¿Lo crees o no lo crees? Hoy hay un Dios que quiere seguir escribiendo una historia. Hermano, ella fue por un problema de una deuda, pero Dios no pensó en la deuda. Dios va más allá. Siempre Dios va más allá. Nunca un hombre podrá caminar más lejos que Dios. No importa dónde llegue, Dios estará más allá. Yo siento algo grande esta noche aquí. Lo siento. En mi alma lo siento, algo grande aquí. Mira, Eliseo, llené todas las vasijas. Mire por qué yo alabo a Dios. Vea, ahí está el versículo, me lo puede poner. Ahí está, eso, déjelo ahí. ¿Qué hago? Y él le dice, listo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores. Ahí quedaba bien el punto final y sería un gran milagro igual. Pero el hombre quiso poner un punto y Dios dijo, no, mejor, ahí me queda mejor, me queda más bonito un punto y coma. Porque ella vino por eso, por un problema presente. Pero mientras tú estás pensando en el hoy, hay un Dios que ya pensó en el mañana. Por eso lo amo tanto. Porque ella estaba preocupada por el hoy, ¿qué hago? Pero Dios dijo, tranquila, yo te soluciono el problema de hoy y sin que me lo pidas te voy a solucionar la vida. Yo no sé si usted lo alaba esta noche. Así va cámara, está macaya, tira la mamá para. Gusta macamorista, mamá, tira la mamá para. Escúchame. Ve y págale a tus acreedores. Punto y coma. Esto que sigue es gracia de Dios. Y tú y tus hijos. No le dijo, miren a ver hasta dónde les alcanza.
vivid. Vivid de lo que quede. Es decir, que Dios se encargó que el aceite fuera suficiente para pagar la deuda y para pensionar a la viuda y a los hijos. Yo no sé si usted piensa que este Dios es grande o no. Hermano, escúchame. Ya casi termino. A veces esta es la historia, es que la mujer, pero no es la historia de una mujer, es la historia de un hombre. Porque la mujer fue la que fue. Pero ¿por qué empezó el problema? Porque un hombre murió. Pero no era un hombre cualquiera. No era un hombre más. Era un hombre temeroso de Dios. Aleluya. Era temeroso de Jehová. Un hombre que quizás en vida no pudo darle a su familia lo que quería darles, pero era temeroso de Dios. Un hombre que no les pudo dar la universidad que anhelaban, pero era temeroso de Dios. Y entonces el milagro no parte solo porque la mujer fue a pedirlo. El milagro parte desde el momento en el que el hombre temeroso de Dios ya no está. Por eso, hermano, varones, no se preocupe por dejarle a su hijo 3 casas aquí en Aruba y 2 carros. Eso no le va a arreglar el problema a él. Déjele la herencia más grande. Escúcheme. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el rico en su riqueza, ni que el fuerte se alabe en su valentía. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme y saber que yo soy Jehová. No te preocupes por dejar plata, no te preocupes por dejar carros. Deja el aceite, deja el poder del Espíritu Santo. Familia, tú le puedes dejar a tus hijos 3 empresas rentables en Aruba, pero cuando tú no estés, una mala decisión y lo perderán todo. Pero si tú logras abrirles el corazón y meterles ahí a Jesucristo, ay, hermano querido, si tú logras traspasarles el aceite de la unción del Espíritu Santo a tus hijos, aunque no les dejes, escúchame, ni un cochino dólar, ni uno, cuando tú no estés y ellos se enfrenten la vida, no van a estar descansando en los ahorros en la cuenta bancaria. No, cuando ellos tengan que enfrentar la vida, no van a estar pensando en la casa, porque cuando se enfermen, eso no los va a sanar. Cuando tengan crisis, eso no les va a ayudar y tú ya no vas a estar. Pero si tú logras dejarles esto, aunque tú estés 3 metros bajo tierra, ¿sabes qué van a hacer? Van a decir, ay, verdad, me acuerdo del Dios de mi papá. Y se van a arrodillar, aleluya, y van a decir, Dios, tú que ayudaste a mis papás, tú me puedes ayudar a mí. Y te tengo noticias: tú estarás muerto, pero Dios no. Y entonces Dios se va a glorificar. Dios lo hará otra vez. Dios lo hará. Dios lo hará. Hermano, siento autoridad de parte de Dios para decirle: iglesia de Aruba, reciba el poder del Espíritu Santo ahora. Recíbalo ahora.
Cuando estos hijos pensaron que no había nada que hacer, hubo una mamá que les dijo: hijos, vamos a pedir vasijas. El Dios de papá va a hacer un milagro. Hijos, acompáñenme. No tenemos quien nos ayude, no tenemos quien nos dé la mano, pero vamos a pedir vasijas. El Dios de papá va a hacer un milagro. Y si esos hijos hasta ese día no creían, cuando se encerraron y empezaron a ver el milagro, tuvieron que reconocer que papá les servía a un Dios real. No te preocupes porque tus hijos ahora no creen. No te preocupes por eso. Déjalos en su incredulidad. Algún día cuando tú no estés y vean la mano de Dios obrando, tendrán que reconocer que el Dios de papá era real. Donde hay un padre, donde hay una madre, donde hay un hijo, donde hay un joven que cree que esta noche Dios en su casa, en su vida, en su familia puede y quiere hacer un milagro, levántese de allá en el nombre de Jesús y venga a la presencia de Dios. No estoy en contra de la ciencia, no estoy en contra de la medicina, pero yo no tengo eso. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No se te olvide que todavía hay hogares que se restauran es por el poder del Espíritu Santo. No me vengas a sacar al Espíritu Santo de la ecuación. No estoy en contra del psicólogo, no. Si quieres ir, puedes ir, pero no se te olvide que si Dios interviene, Dios tiene más poder que el psicólogo. Quiero que aprendas a respetar al Dios que tienes. No me lo minimices, no me lo ignores, no lo menosprecies. Él es tu Dios, Él es tu Dios. Iglesia, vamos a invocar el nombre de Jesús. Yo no sé si el Señor quiere glorificarse en esta hora a través de su Espíritu Santo. Yo solo sé que Él es soberano para hacer como le plazca. Y yo sí anhelo sentir su presencia. Yo no sé si usted anhela sentir la presencia del Señor. Todos levanten sus manos al Señor ahora. Levanten sus manos al Señor ahora, en este mismo momento. Y vamos a invocar el nombre de Jesucristo sobre esta iglesia y sobre estas familias en el nombre de Jesús. Y que el Señor haga como a Él le plazca, porque yo no puedo hacer lo que solo Dios puede hacer. Levante sus manos. Señor Jesús, aquí estoy en esta noche y he predicado tu palabra tal y como la pusiste en mi alma, Señor. He dicho lo que he sentido decir, Señor. Señor, ahora te ruego que tú seas obrando en esta iglesia,
y en las vidas de estos hermanos que están arrodillados ahora, en el nombre tuyo, Señor Jesús. Si tú quieres, tú puedes sanar un enfermo aquí, Señor. Si tú quieres, tú puedes llenar a alguien que no ha hablado en otras lenguas con el poder del Espíritu Santo. Hermano que está sediento, aquí hay aceite de parte de Dios. Llénese. Llénese. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia. Aquí hay familias, aquí hay hermanos, hermanas arrodillados, humillados ante ti, Señor. Haz lo que tú quieras hacer en esta hora, en el nombre de Jesús. Jesús, lo más grande que a mí hoy me pueda pasar es sentirte en mi ser. Para mí no hay con qué comparar ese gozo especial que le das a mi ser. Cuando tu poder tenga un corazón, algo especial tiene que suceder. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Jesús, lo más grande que a mí hoy
Recibe el Espíritu Santo esta noche. cada día más. Hermano, crea que Dios está aquí. Te invito a que mores en Él. Recibe el por Espíritu Santo. eternidad. Llénate de su Espíritu en ¿Quieres esta noche. aferrarte a alguien? Llénate. Quédate en mí. No pidas otra cosa, Dios se encargará del resto. Busca su corazón, el mío está aquí. Dile, Señor, lléname esta noche, lléname. Tan necesario eres tú. Dígale, Señor, lléname esta noche. Hoy quiero que me llenes de ti. Un hombre de verdad se llena de Dios, hermano. Eres mi paz en la que Tenemos grandes desafíos. eres mi consolador. Pero la manera de Cuando me enfrentarlos encuentro en tristeza, es llenarnos de Él, aleluya. cura mi mal. Sí, Cuando Señor. mi cuerpo se enferma, Dígaselo. Jesús, Ushaya Barisanda. que ilumina mis Arita Baba Barisita Bahaya. negras y sin ti. Ushaya Bahaya. Santo Dios, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas. Oh, aleluya. Sin ti, sé que no lograrás superar mis problemas. Dios, Hoy por Dios. ti soy feliz, porque Dios sé que tú eterno. alivias mis penas por tu bien. Sé que ya Dios eterno. en el cielo tengo una corona. Aleluya. Eres mi amigo ideal. Alábalo un En el momento, hermano, momento alábalo. de pruebas, Bendícelo esta yo noche. puedo confiar. Contempla su gloria. Mis olas de tristeza, Contempla sus maravillas. Contémplale. yo te siento sonreír. Aleluya. Cuando he triunfado en las pruebas, pero te escucho llorar. Oh, aleluya. Cuando alguien deja tu senda, eres luz celestial. Oh, aleluya. Ilumina mis negras tinieblas y sin ti Oh, sé que Santo. no lograrían superar mis problemas. Por ti soy Señor, feliz, Señor. porque sé que tú alivias Señor mis Jesús. penas por tu bien. Sé que ya Señor, mi no Dios. tengo una corona. Oh, aleluya, aleluya. Eres luz celestial. Créalo esta noche, créalo, hermano. Negras tinieblas y sin ti Oh, aleluya. no lograrían superar mis problemas. Créale a Dios, aleluya. Porque sé que tú alivias mis penas. Créele a Dios. En el cielo tengo una corona. Aleluya. No sé si puedes creerle a Dios esta noche. No hay nada, absolutamente nada imposible para Dios. No hay nada, hermano, nada que sea imposible para Dios.
Él lo puede resolver absolutamente todo. Todo está en su mano. Todo. Todo está en su mano. No sé si pueda creerle esta noche. No sé si podamos hacer una oración y le decimos a Dios: Señor, ayúdame a creer. ¿Por qué no decirle a Dios: Señor, ayúdame a creer que tú me puedes llenar con el Espíritu Santo? No sé si usted entiende que Él lo puede llenar con el Espíritu Santo. Eso mismo que sucedió en Pentecostés puede suceder en su vida. Ese mismo cambio que ha sucedido en la vida de hombres y mujeres puede suceder en su vida. Eso que ha cambiado la vida de otros puede cambiar su vida. ¿Por qué no levanta sus manos y le hace una oración a Dios? Y entonamos una alabanza. Y yo quiero invitarle que le cantemos con el alma, pero primero dígale: Señor, aumenta mi fe esta noche. Ayúdame a creer, Dios. Ayúdame a confiar. Aumenta mi fe, Dios. Dígale: Señor, aumenta mi fe, ayúdame a creer. Aquellos hombres de fe cerraron boca de leones. Enfrentaron desafíos y triunfaron sobre ellos. Dígale: Dios, hoy necesito que aumentes mi fe. Hoy necesito, Dios, que mi fe sea aumentada. Yo no sé cuál es tu problema, tu necesidad, tu dificultad, pero sí tengo un Dios que puede obrar y hacer maravilla. Solo basta que alguien le pueda creer y puede hallar la solución, puede hallar la sanidad, puede hallar el cambio en su vida, puede ser lleno del poder del Espíritu Santo, puede salir hoy de aquí con una nueva experiencia en su vida. Pero dígale: Señor, ayúdame a creer. Dígaselo a Dios, dígale: Señor, aumenta mi fe. Aumenta. Me haces temblar. Aumenta mi fe, Señor, aumenta. Aumenta nuestra fe, presencia, que al manifestarse tengo que llorar. Es que soy tan pequeño que al tocarme siento que voy a desmayar. Es que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. Ahí está Él, hermano, ahí está. Él está aquí esta noche y quiere llenarte, quiere bendecirte. Recibe de Él esta noche. Ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me toca con tu Santo Espíritu
Dios, llena esta noche, llena. Llena, Señor, llena. Llena, Dios, vidas esta noche, llena. Que sientes por mí, dime cómo me amas. Llena vidas, Dios. El cielo existe, Llena corazones, Señor. caminaduras nuevas. Dígaselo con el alma, hermano, dígaselo. Dios. Yo sé que tu presencia toda la tierra anhela y también tiembla mi alma. Déjeme tu espíritu que cuando me toca era la bonanza. No te puedo mirar ni te puedo tocar. Ha llegado el momento. Y hay veces que me afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. Ha llegado el momento. Hay poder en el nombre de Y Jesús. hay veces que me afán, Sí, Señor, aleluya. pero vuelvo. Estás haciendo algo en la vida, Dios, de personas. Te estás moviendo, Dios. Y me puedo tocar. Oh, aleluya. Ha llegado el momento. Tú te mueves, Dios, tú te mueves, Hay Señor. veces que me afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. Ha llegado el momento. Gracias, Señor, gracias. Y hay veces que me afán, yo creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Apláudale, hermano, apláudale esta noche, apláudale. Dale un aplauso de reconocimiento, aleluya. Dale un aplauso, dígale algo al Señor, aleluya, dígale algo. Este Dios es grande, inmensamente grande, hacedor de maravillas, capaz de cambiar, de transformar, de hacer milagros, aleluya. Alábelo un momento, alábelo, hermano, ese aplauso. Oh, bata sus manos y dígale algo al Señor. Suéltese en Él, confíe en Él. Él hará grandes maravillas. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es Él.
Qué bueno es Dios, hermano. Aleluya. Su presencia es real, hermanos. Lo sentimos, ¿verdad que sí? Qué bueno creerle a Dios. Qué bueno creerle a Dios. Qué bueno creerle a Dios. Hermano, es un ejercicio para hacer en nuestra vida. Es algo para tener en cuenta en nuestra vida. Creámosle a Dios. Y hay que hacer lo que sea necesario, pero créale a Dios. Aprendamos a confiar en Él, a creer en Él, esperar en Él y saber que Él obra. Amén. Aunque a veces guarde silencio, Él obra. Y aunque a veces no lo veamos, Él está obrando. Y de seguro esta noche algo ha sucedido en la vida de muchos de nosotros. De seguro esta noche Dios está orando. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Mañana tenemos 3 cultos. Amén. Tenemos nuestro culto en Papiamento a las 9 de la mañana. Amén. Tenemos la escuela dominical a las 10:30 y tenemos el culto en la tarde 6:30 de la tarde.